Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad, aquí en otra edición de Hilando Fino, que como ustedes saben es un proyecto colaborativo de los departamentos de Geografía, Economía y Ciencia Política. Les habla el profesor Javier Colón, como todos los martes a las 4 de la tarde. Y hoy vamos a estar hablando del tema de las órdenes ejecutivas y de la tendencia en el gobierno de Puerto Rico a recurrir cada vez más a ellas en medio de distintas situaciones alto interés público, como es, ¿verdad?, evitar el contagio del COVID, de atender la pandemia, asuntos de diversa naturaleza que se han estado cada vez atendiendo por la vía de órdenes ejecutivas, por la vía de una cierta legislación o una cierta acción de emergencia. Y para eso tenemos al profesor William Vázquez Irizarry de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes, William. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por la oportunidad de colaborar. Gracias por estar aquí con nosotros. El 17 de febrero, la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico llevó a cabo una importante actividad sobre los retos de la democracia puertorriqueña. Realmente aprovecho para felicitar a la revista por esta iniciativa y por llevar a cabo estas actividades que se llevaron a cabo por medios virtuales y exhortarlos a los oyentes de Hilando Fino a que vayan a la página de la revista, porque ahí está estas actividades que se hicieron sobre democracia en Puerto Rico, los retos de la democracia. Y uno de los foros en que tuve el privilegio de participar junto al profesor William Vázquez, pues tiene que ver sobre las órdenes ejecutivas. Básicamente lo que quiero conversar con William es hasta qué punto pues esta situación está creando una serie de problemas y de retos importantes para la democracia puertorriqueña. William Vázquez se unió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el 2005, donde enseña procedimiento civil, derecho administrativo y otros cursos y seminarios. Obtuvo su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Estuvo también en la revista jurídica como director asociado y ostenta una maestría en Derecho de la London School of Economics. Ha ocupado varias posiciones importantes en el gobierno, entre ellas se desempeñó como secretario de Justicia. Así que me gustaría empezar, William, preguntándote lo siguiente: ¿qué implica una orden ejecutiva proclamando un estado de emergencia y cuál es el límite del gobierno para poder emitir órdenes de emergencia como esta? Sí, Javier, en las órdenes ejecutivas hay un gran sector un grupo de órdenes, un tipo de órdenes que realmente pues quedan fuera de esta discusión, que son más bien pues de carácter gerencial para administrar asuntos dentro de la rama ejecutiva. Así que lo digo para efectos de la audiencia, de que no toda orden ejecutiva que escuchen que se aprobó pues caería dentro del ámbito de lo que vamos a discutir. Lo que estamos atendiendo realmente son... Que de hecho es el uso más normal, ¿verdad? Es su uso más normal, diríamos. Es el uso más normal, pero tal vez el menos protagónico. Realmente lo que queremos hablar es de órdenes que descansan en leyes que autorizan al gobernador a declarar un estado de emergencia y que de ordinario lo que significa es que hay unos procesos ordinarios que hay que llevar a cabo para realizar determinadas actuaciones en el gobierno. Y de repente la idea de la orden ejecutiva declarando un estado de emergencia es que esos procedimientos quedan en suspenso.
que hay cosas que se pueden hacer de manera más abreviada, que hay espacios que se le da al gobernador o a las agencias dentro de las ramas ejecutivas para que tomen unas actuaciones que requieren una acción inmediata bajo la idea de que el procedimiento ordinario retrasaría mucho el tipo de actuación que hace falta para solucionar lo que sería pues la emergencia, que es un poco, ¿verdad?, la premisa. Así que interesantemente, ¿verdad?, pues uno podría pensar, sucede una emergencia, nadie sabe qué hacer, no hay parámetros. Y lo que históricamente vemos es que terminan siendo un poco previsibles las cosas que se pueden hacer en una emergencia, de tal manera que el propio sistema legal establece una especie, ¿verdad?, de reconocimiento de que puede haber un momento en que lo ordinario no es suficiente y debemos entonces autorizar a una figura en el gobierno, en este caso el gobernador. Podría haber otro esquema, asamblea legislativa, cada jefe de agencia, pero en este caso estamos hablando de autorizar al gobernador a que declare el estado de emergencia y se puedan hacer entonces cosas. Eso es lo más básico. Ya ahí pues podemos entrar entonces a más discusiones en términos de ese estado de emergencia, qué lo justifica, ese estado de emergencia si tiene un periodo de duración, cuáles son si la ley dice el tipo de cosas que puede hacer el gobernador en esa situación de emergencia, si el gobernador tiene una especie de cheque en blanco de lo que puede hacer en ese momento. Esas son algunas de las preguntas. Y son varias leyes las que permiten esto. No son muchísimas, son puntuales. Me parece importante este primer punto que traes de la previsibilidad. Yo cuando estuve mirando alguna de la literatura para prepararme para el foro, vi que, por ejemplo, algunos estudiosos habían advertido al gobierno que debía crear un marco normativo para bregar con pandemias en el futuro, porque se esperaba que situaciones como la del COVID podían surgir, una vez habían surgido otras, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, tenemos los huracanes, tenemos los terremotos, que son fenómenos que son no totalmente imprevistos, ¿verdad? Por nuestra condición de isla, etcétera. Así que realmente parte del asunto aquí es cómo el gobierno se prepara, ¿verdad?, legalmente para enfrentar esto de una forma coherente, ¿verdad? Sí, y no quiero dejar de mencionar, ¿verdad?, aunque esto tiene tiene un contexto cuando lo estamos discutiendo que obviamente se deriva de unas situaciones en los pasados años, digamos, las reacciones que hubo a Huracán María, los terremotos y más recientemente la pandemia. La realidad es que nosotros históricamente hemos vivido con varias declaraciones de emergencia a través de órdenes ejecutivas todos los años. ¿A qué me refiero? Aquí, cada vez que viene una tormenta tropical que parece que es inminente, que va a azotar Puerto Rico, es bastante usual que se emita una declaración de emergencia, lo cual activa los temas de congelación de precios de DACO, lo cual permite activar el uso de la Guardia Nacional para que esté lista para trabajar con los temas de los escombros. Así que es bastante usual. Lo que pasa es que solamente, o sea, el impacto es bien limitado. Esas emergencias son cortas, muchas de ellas ni siquiera se dan porque de repente el fenómeno atmosférico se desvía. Así que es bastante común haber tenido experiencias pasadas con el uso de las órdenes, pero definitivamente hay cosas que han pasado de María para acá que no habían pasado antes. Ok, entonces, ¿hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar el gobierno mediante orden ejecutiva para establecer una nueva situación de derecho en Puerto Rico una vez se declara la emergencia? Bueno, un poco, ¿verdad?, haciendo referencia a algunas de las cosas que decía, depende de la ley que estemos hablando. Por ejemplo, lo más, o sea, en algunas ocasiones
las leyes ya establecen qué es lo que puede pasar cuando haya una declaración de emergencia. Como dije, una congelación de precios, la posibilidad de hacer compras de bienes o servicios sin una subasta, la posibilidad de activar la Guardia Nacional. Esas son cosas que ya están contempladas en leyes o reglamentos que dicen, bueno, si se declara un estado de emergencia puede pasar esto. Ahora, hay otras cosas que realmente pues no están contempladas, pero que se han hecho por orden ejecutiva. Y son, por ejemplo, en los pasados años, algo así como suspensión de leyes. Okay. De repente se suspenden las leyes que establecen requisitos para la contratación gubernamental. Las leyes que establecen requisitos para la contratación gubernamental no dicen nada sobre esto. Entonces, un planteamiento es que exista autoridad legal para dejar sin efecto una ley cuando la propia ley no lo contempla. La realidad es que la ley que se suele utilizar para hacer estas declaraciones de estado de emergencia en los pasados años, que es la ley, específicamente para el que quiera buscar, la ley 20 de 2017, lo que dispone es, y tengo aquí el texto, que en caso de emergencia el gobernador podrá dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes, y este es el único criterio que establece la ley, que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre. Ese es el texto, bastante amplio, no hay nada más. Entonces, claro, se convierte en un asunto de interpretación legal. Quiso la Asamblea Legislativa darle total discreción a un gobernador para la manera en que va a atender la emergencia, asumiendo que requiere flexibilidad de parte del Ejecutivo porque no todo se puede anticipar. Esa sería la lectura, ¿verdad?, más abierta. Claro. O podría uno decir que no se le debe imputar a la Asamblea Legislativa darle ese tipo de autoridad, sino que uno debe siempre imputarle que haya un criterio mínimo de razonabilidad en lo que va a hacer el gobernador, o una interpretación, o un análisis más extremo, que una interpretación de este tipo puede ser hasta inconstitucional por ser demasiado vaga. Claro, déjame decir dos cosas para que reaccione. Primero, en relación al tema de flexibilizar tanto la contratación gubernamental, para mí ¿verdad? No solo como profesor universitario, como ciudadano, me preocupa mucho porque hablamos de todas las leyes que hemos creado para evitar la corrupción y todos los filtros y todo el sistema de subastas, etcétera. Pero de pronto, ante una situación como esta, pues se suspenden muchos de esos procesos pues, precisamente para lograr rapidez, etcétera. Y entonces ya tenemos experiencias de cómo hubo alegaciones muy fuertes en relación precisamente a la compra de pruebas en relación al COVID, que hubo una serie de gestiones que parecían por lo menos que podía haber cierta ilegalidad, ciertos favoritismos. Entonces, pues, eso es un área que me preocupa mucho, ¿verdad? Que se declare una emergencia para liberalizar temas de contratación. Y lo que me preocupa también en ese sentido, William, perdóname, es que cada vez uno ve más situaciones en donde parecería que el gobierno se está moviendo en esa dirección. El otro comentario que te quiero hacer es también que a veces noto a la legislatura relativamente pasiva sobre estos temas. No sé si me gustaría que comentara sobre eso. Sí, mira, sobre lo primero, me puedo remitir, por ejemplo, al tema de los terremotos en enero del 2020. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento se aprobó una orden ejecutiva que es un ejemplo del tipo de cosas que realmente pues son una derrota en términos de la mejor gerencia y administración pública, porque la orden ejecutiva era dejando sin efecto los requisitos de contratación por motivo de los terremotos. Entonces, ¿cuál era el problema?
tú tenías unos terremotos que habían ocasionado unos daños particularmente en el sur. Entonces, de repente tenías una suspensión de los requisitos de contratación en todo Puerto Rico. La realidad es que lo que hace falta después de un fenómeno natural, otros países tal vez puedan tener dudas cómo manejarlo. Nosotros que somos una isla que estamos en el trópico, que ya tenemos experiencia con huracanes, es posible uno establecer un esquema y un diseño de contratación para casos de emergencia. O sea, si no lo hacemos es porque no nos hemos sentado a atender esto. Esa idea de que si viene una emergencia, de repente no hay control alguno. El único momento en que yo puedo decir que aquí ha habido una situación de total, digamos, ausencia de estructura para actuar, posiblemente fue las 2 semanas después de Huracán María. Eso es cierto, pues, eso fue un verdadero caos. O sea, todo está cerrado, no hay comunicaciones. Correcto. Pero, correcto. O sea, aún después de eso, uno podría aprender a mí siempre me gusta explicar esto. Después de María, hubo varias órdenes ejecutivas que fueron tipo esta que acabamos de decir, de dejar sin efecto los requisitos de contrato. Se inauguraron los toques de queda. Lo que estamos viviendo ahora se inauguraron dentro de órdenes ejecutivas como práctica normalizada, fue a partir de María. Y hubo como 3 o 4 instancias más de suspensiones de leyes a través de órdenes ejecutivas. Después de María, para octubre, noviembre, Fortaleza presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reconocerle poderes nuevos al gobernador en casos de emergencia, y lo que hacían en gran medida era poner en ley los poderes que el gobernador había utilizado, las cosas que el gobernador había hecho después de María a través de órdenes ejecutivas. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa con ese proyecto de ley de administración? No lo aprobó y de hecho la Cámara de Representantes generó un informe pero muy crítico de los poderes que se le estaban reconociendo en esa medida legislativa al gobernador. Así que hubo un rechazo en ese sentido de la Asamblea Legislativa a qué, no a una idea, a un concepto nuevo, a los poderes que se habían utilizado por el gobernador por orden ejecutiva después de María. Lo importante es que después de eso la Asamblea Legislativa, y siendo consecuente, ¿verdad?, con el planteamiento que tú haces, la Asamblea Legislativa no hizo nada. No volvió a tocar el tema en términos de regularlo, en términos de establecer un orden. ¿Y qué pasó? Llegó los terremotos del año pasado, llegó la pandemia, y en términos del uso de los poderes del gobernador, aquello que le generó duda a la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa dio una lectura negativa al uso de esos poderes, pues fueron los mismos poderes que se volvieron a utilizar ahora. Así que si hay un dedo que apuntar, yo diría que más que nada sería a la Asamblea Legislativa. Para mí eso está claro en términos de que ellos pues realmente han renunciado hasta el momento, por lo menos, a adoptar normas que establezcan algún tipo de control en el manejo de estos temas. Sin hablar... Yo pensaría que tú, perdona que te interrumpa, pensaría que estarías de acuerdo conmigo que por lo menos, si no otra cosa, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa debiera citar unas vistas públicas sobre todo este tema del ejercicio de los poderes ejecutivos y invitar a expertos como tú, que has estudiado tanto este asunto, a otros profesores de las escuelas de Derecho, y, ¿verdad?, y personas que puedan estar interesadas en la sociedad puertorriqueña a comentar eso. Me parecería que sería como un paso lógico. Bueno, yo no sé si invitarme a mí, pero definitivamente es algo que la Asamblea Legislativa tiene que actuar, porque es que, o sea, lo mínimo que uno tendría que hacer es, o sea, tenemos que reconocer, esto es un tema que siempre se puede discutir. De hecho, esto no es un tema exclusivo de Puerto Rico, esto es un tema que en todos los países han tenido una versión de estos temas. Obviamente todos ahora tienen como referencia lo del tema de la pandemia, pero si nosotros
para tantas cosas, ¿verdad? Pues lamentamos los periodos históricos que hemos tenido que vivir y todo el mundo hace este recuento para muchísimos temas del María, los terremotos, el COVID, pues en otro espacio donde hay que hacer ese recuento para tener una discusión es esto que estamos diciendo en términos de que inclusive hasta para beneficio del propio ejecutivo, las herramientas que tiene el ejecutivo cuando tiene que atender estas situaciones son adecuadas, está cómodo el ejecutivo, independientemente del ejecutivo, los ciudadanos nos sentimos que las medidas que se toman son razonables, que han sido producto de un proceso de discusión y deliberación en términos de que hay un balance con los derechos. Te voy a dar un mínimo básico. Nosotros no tenemos en las órdenes ejecutivas que se utilizan o en la ley que se utiliza para apoyar este tipo de orden ejecutiva en María, en los terremotos y en el COVID, esa ley no establece un periodo de duración de la emergencia. Claro. Se decreta la emergencia por orden ejecutiva y el estado de emergencia queda abierto. De hecho, hay estados de emergencia de esto que si tú buscas, nunca hubo una orden ejecutiva que lo cerrara. Claro. Simplemente pues se quedan allí disponibles por si acaso hace falta hacer algo más. Y esa no es una práctica adecuada, porque la idea es que eso permite que se hagan cosas que no se harían en una situación normal y se puede prestar pues a algún abuso y a una utilización incorrecta de la autoridad. Fíjate, William, yo estaba leyendo en estos días en algún sitio, uno lee tantas cosas y a veces no se recuerda dónde las leyó, pero se decía que Puerto Rico ha sido relativamente exitoso frente a otras jurisdicciones. Yo creo que en este caso se comparaba más frente a Estados Unidos, porque no se había politizado el tema de la pandemia. Es decir, aquí no hay un partido político diciendo que no se coloquen las máscaras o que no hagan esto o que no hagan lo otro. Distintos a ciertos lugares en Estados Unidos donde realmente, sobre todo los sectores más extremistas del trumpismo, pues cogieron esta cuestión de las máscaras como un símbolo de que se estaban entrometiendo en sus libertades individuales, etcétera. Y uno, pues, yo en medio de toda esta crisis he sido extraordinariamente cuidadoso y extraordinariamente consciente de favorecer que las medidas de distanciamiento, las medidas de uso de mascarillas, la prudencia, que se tomen las medidas, que se carguen los artefactos que hay que tomar para limpiarse las manos, para no todas las cosas que hay que hacer para evitar que esta situación que todavía nos persigue pues no sea más grave, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pienso yo que podemos caminar y mascar chicle a la vez. Podemos también empezarnos a preguntar ¿por qué no tenemos un marco de toma de decisiones más coherente, más inteligente, más democrático, en el sentido de que las personas puedan tener un sentido más claro de por qué el gobierno está haciendo unas cosas y otras no? Vamos a coger ahora mismo, William, el caso del cierre de las escuelas. Hay mucha confusión sobre el asunto. Como se ha incluido tanto escuelas privadas como escuelas públicas, pues ahí se ha instrumentado una protesta muy fuerte del sector de las escuelas privadas. Ha habido en días recientes piquetes frente a Fortaleza, etcétera. Entonces, yo creo que además de no entender exactamente por qué se está haciendo, tampoco la gente tiene claro cuál es el proceso que está llevando a estas decisiones. Entonces me parece, no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, que es uno de estos casos en donde se está haciendo evidente que el marco regulador está produciendo en la ciudadanía muchas dudas. ¿Por qué se toma esta decisión? Realmente el niño en una escuela que ha sido debidamente acondicionada realmente tiene más peligro de contraer una enfermedad que fuera. ¿Por qué se está tomando este tipo de decisión? ¿No te parece que es un buen ejemplo del tipo de problemas que se está creando
La otra situación que se creó que fue extrema fue cuando empezaron a detener a los ciudadanos en el tapón, en la hora pico, a preguntarles si eran familiares entre sí, si no eran familiares. Y ahí pues tuvo que salir un juez federal a hacer uso de una orden en medio de un proceso de reforma de la policía para detener eso. Son situaciones que yo creo que empiezan a ilustrar que hay algo errado en la forma en que estamos desarrollando esta estrategia en este caso en particular, contra el COVID-19. Sí, mira, yo creo que una manera de plantearlo sería cómo se gobierna durante una pandemia. Ajá. Sí, esa es una buena pregunta. Sí. Porque uno partiría de o sea, cuando uno dice cómo se gobierna durante una pandemia, parte un poco de una idea de cómo se debe gobernar, y entonces pues uno supone unos criterios de cómo se debe gobernar, y la pregunta es, pues, ¿es posible que funcione así durante una pandemia? Entonces, un poco, ¿verdad? Nosotros la discusión la estamos llevando con una visión tal vez pues de entrada crítica al manejo de órdenes ejecutivas declarando estados de emergencia. Nos podemos ir al otro extremo, y el otro extremo sería uno reconocer si estamos criticando el uso de las órdenes ejecutivas, pues entonces parecería ser tal vez que o no queremos que el gobierno haga eso, el ejecutivo, o queremos que sea la Asamblea Legislativa, pero la realidad es que tampoco se va a gobernar y manejar la pandemia por legislación. Correcto. Ese sería el otro extremo. Entonces, pues, tiene que haber un reconocimiento de que hay una autoridad que tiene que tener el gobierno y particularmente la rama ejecutiva en el manejo de estos asuntos, y puede haber diferencias de cómo el gobierno lo maneja como en cualquier otra situación. Lo que uno quisiera es que haya unos parámetros básicos, como por ejemplo, que haya un marco y unos criterios que lo establezca la Asamblea Legislativa de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque uno no puede entonces pensar que se va a gobernar a la mera discreción y gracia del gobernador o la gobernadora que tengamos. Claro, o sea, el manejo de lo que es una actuación que definitivamente va a afectar los derechos de la ciudadanía no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de Wanda Vázquez o de la buena voluntad de Pedro Pierluisi. Eso es necesario, es importante, pero ellos tienen que operar dentro de un parámetro que, más allá de que juramentaron. Y a ellos probablemente les debería interesar tener unas guías más claras por parte de la legislatura para también ¿sabes?, compartir la responsabilidad tan grande de lo que es tomar decisiones como esta. Es una decisión como cerrar todas las escuelas de Puerto Rico, es una decisión en cierto sentido extrema, que afecta de forma directa a miles y miles de trabajadores, de personas que estaban contando. Pero fíjate que lo interesante es que de entrada estamos reconociendo que hace falta que la legislatura actúe, porque después de todo, otra vez, estas no son las 2 semanas después de María que la Asamblea Legislativa estaba cerrada. Así que lo extraño un poco de esta situación es que de repente uno tener a un gobernador haciendo por orden ejecutiva cosas que parecerían en ocasiones ser leyes, al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa está operando en pleno funcionamiento, aprobando legislación. Ahora, me parece a mí... William, ese es un gran punto. Tenemos que hacer una breve pausa aquí en Hilando Fino, pero lo retomamos con ese tema que me parece fundamental, que es que en este momento hay condiciones para que la Asamblea Legislativa se pronuncie. Creo que hay cierta legislación que se está siendo considerada. Así que vamos a hacer una breve pausa en Hilando Fino y regresamos de inmediato a esta interesante conversación con el licenciado William Vázquez. Regresamos. De vuelta, amigos, aquí Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Estamos conversando hoy con el licenciado William Vázquez, profesor de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Puerto Rico y quien realmente es un experto en este tema de las órdenes ejecutivas porque las ha estudiado académicamente y además ha estado cerca del proceso gubernamental que ha producido algunas de estas gestiones, así que tiene en ese sentido una perspectiva muy completa del asunto. William, me estabas mencionando en el segmento anterior al final que la legislatura está en funciones y que hay una posibilidad real de que considere el asunto. Y te interrumpí por el... Sí, la Asamblea Legislativa está considerando, ahora mismo por lo menos conozco una medida que está bajo consideración donde se está proponiendo establecer algún tipo de marco para beneficio de la audiencia, se trata de una legislación presentada por el representante José Bernardo Márquez, el proyecto de la Cámara 515, que busca una rendición de cuentas del Ejecutivo en tiempos de emergencia. La pieza pretende limitar las suspensiones de leyes por parte del gobernador cuando la Asamblea Legislativa está en sesión y cuando el estado de emergencia se prolongue por más de 30 días. En ese caso, el gobernador debe remitir un informe con explicaciones. ¿Qué te parece? ¿Esto es una buena política pública? ¿Te parece un buen punto de comienzo para que la Asamblea Legislativa pueda mirar esto? Sí, mira, yo tengo la oportunidad de examinar la medida. Yo creo que el criterio, primero, es interesante porque aún en varios estados en Estados Unidos se han dado discusiones similares a raíz de preocupaciones que generó el manejo por parte de gobernadores en algunos estados precisamente del tema del COVID. Yo creo que una manera interesante de uno evaluar una medida como esta es uno imaginarse una emergencia real, uno ver la medida y uno decir, un gobernador podría responsablemente atender la emergencia bajo estos criterios. Si de repente uno dijera, o sea, puede haber un punto en que uno puede estar, como nosotros lo estamos, ¿verdad? En la dirección que estamos discutiendo, que estamos un poco, ¿verdad? Reclamando que haya un control del manejo de esto por parte del Ejecutivo, pero uno tiene que reconocer que pudiera ser que uno estableciera un control que fuera de tal manera que le amarrara las manos, o sea, que uno dijera, bueno, solamente se van a declarar estado de emergencia en estas circunstancias. De repente puede ser una cosa tan estricta que uno puede visualizar o uno tendría que reconocer que tal vez uno no pueda visualizar todos los escenarios. Pero la realidad es que bajo cualquiera de los escenarios, no debería afectar el manejo de una emergencia que se ponga, digamos, un límite de tiempo a la emergencia, suponiendo que ese límite de tiempo se puede renovar. Digamos, pues una emergencia puede durar 30 días. Que el día 29 todavía estamos en la emergencia, pues se renueva por 30 días adicionales. Pero hay un límite natural a nivel legislativo de que no se va a quedar abierto a perpetuidad. Lo otro que tenemos que reconocer, y yo creo que esta parte también es importante, veniendo uno desde una visión crítica, va a llegar el momento en que los parámetros van a estar, los límites van a estar, y va a haber siempre un grado de discreción de parte del gobernador. O sea, esto no va a ser una fórmula científica, lo que va a salir de una legislación. Va a haber un grado de discreción sobre si la emergencia existe o no existe, sobre si las medidas son razonables o no son razonables. Pero en ese sentido, esto no es diferente a todas las actuaciones que de ordinario tienen que tomar los gobernadores. Ahora, el poder que se le está reconociendo en este tema que estamos estableciendo es muy grande. O sea, ¿qué criterio uno puede establecer? ¿Qué balance uno puede establecer? Pues tienen que haber criterios de tiempo, estándares que pueda hacer referencia el gobernador en términos de qué puede o no puede ser una emergencia. Y lo otro, asumiendo que uno tiene que dar discreción en cosas que representan riesgo, es explicación, transparencia. ¿Qué quiero decir?
Si un gobernador tiene que declarar un estado de emergencia y el estado de emergencia le tenemos que reconocer discreción para que lo sea de 30 días y lo renueve, pues lo mínimo que tiene que haber para hacer uno un balance es que explique qué se está haciendo durante el estado de emergencia. Si tenemos que hacer contratos que prescindan de los requisitos particulares que tienen los contratos, porque estamos en una situación de emergencia, pues se tiene que informar qué contratos se están haciendo de manera contemporánea durante la emergencia. La respuesta no puede ser no, los contratos los ve el Contralor en una auditoría dentro de 3 años. Si estamos en una emergencia del COVID, por ejemplo, en este momento, y está liberalizado, digamos, la contratación que pueda hacer el Departamento de Salud, pues yo quiero poder entrar a la página del Departamento de Salud y ver los contratos que ha hecho el Departamento de Salud amparado en la emergencia en relación al COVID. Si ha habido, te doy otro ejemplo, cuando Energía Eléctrica, después de María, nos enteramos tiempo después que Energía Eléctrica solicitó una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental para contratar familiares de empleados de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque la razón fue que como a veces no se podía estar en contacto con todos los empleados, y lo que había era, digamos, tú tienes un empleado y tienes un hermano, un primo que estaba dispuesto a trabajar y hacía falta en algún trabajo de energía eléctrica. Pues hubo unas dispensas para contratar esas personas. Eso podría traer 20,000 problemas de ordinario. Asumiendo que se podía justificar, yo no me quiero enterar, porque yo me tengo que enterar 1 año después o 2 años después. Toda esa información tiene que estar en ese momento disponible en un balance, como digo, de transparencia, para que por lo menos resulte la transparencia en un disuasivo para que no se utilice, y este es el gran reto de la emergencia, que siempre se convierta en un subterfugio para aprovechar la falta de controles, para adelantar unos intereses que son contrarios a lo que es lo público. Eso es un riesgo que hay, ese es el balance. Reconocer que la emergencia puede ocurrir y reconocer que se puede convertir en un subterfugio. William, pero ¿no te parece que también hay un problema aquí definiendo la emergencia en sí mismo? Porque no sé si he entendido bien, pero escuché que para poner las escuelas al día, pues también se está declarando a modo de un estado de emergencia. Entonces, da la impresión de que la emergencia se ha convertido en lo normal, y la distinción entre el gobierno que opera con la legislación ordinaria y el que opera con criterios extraordinarios una vez se declara la emergencia, pues es una línea que cada vez se está cruzando con más frecuencia, y a mí me da la impresión, lamentablemente, de que no nos estamos dando cuenta de que en ese cruzar de línea lo que estamos creando es cada vez más, que esta es una palabra bien cargadita en las ciencias políticas y en el derecho, un estado de excepción, una situación en donde la norma regular no aplica, los límites regulares no aplican, y se está centralizando cada vez más el ejercicio y la discreción del poder. Y precisamente, pues el orden democrático al que aspiramos, porque yo estoy totalmente claro que la democracia en Puerto Rico es un proyecto en construcción, ¿verdad? Pues se va alejando. Te lo voy a poner en los siguientes términos. Hay una percepción de parte de gran parte, ¿verdad?, de la ciudadanía, de que el gobierno es ineficiente en sus procesos. Uh-huh. Lo interesante es... eso no es una suposición totalmente infundada. Claro. Lo interesante es cuando el gobierno asume posiciones partiendo de ese mismo supuesto. ¿A qué me refiero? A que el gobierno identifica unas cosas y unos proyectos que son importantes.
pero no los quiere someter al procedimiento ordinario porque se va a tardar mucho, porque no va a tener resultados rápidos. Y entonces, en vez de ir a esos procesos y revisarlos y modificarlos, de repente lo que es una prioridad se convierte en una emergencia. Y ese es el problema de lo que yo te diría que está pasando ahora mismo. El gobernador acaba de emitir una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia para proyectos de infraestructura y te está trayendo proyectos. Este programa se está haciendo en abril de 2021. Te está trayendo proyectos que son productos de María, que fue septiembre de 2017. ¿Por qué una emergencia? Porque no se hizo antes. Bueno, pero bajo ese criterio, tú puedes tener un problema de hace 7 años. Claro. Que como nadie lo ha tocado, es más, mientras más tiempo tenga el problema, mayor tú podrás decir que es la gravedad. Si esto lleva 10 años sin tocarse, esto lleva 15 años sin tocarse. Bueno, no, pues entonces eso es una prioridad y ha llevado tanto tiempo sin tocarse que estamos en una situación de urgencia que tenemos que hacerlo ahora. Eso es una total manipulación retórica de lo que era el concepto de la emergencia, porque bajo ese criterio, lo que es importante para mí cuando me levanto hoy por la mañana en mi vida, en términos de prioridades de lo que tengo que atender, para mí es una emergencia. Entonces, como tú dices, pues todo lo importante es una emergencia. El sector, por eso es que entonces en esa línea, desde la sociedad civil, puede ser que se cree entonces una tendencia a que si yo quiero que el gobierno reconozca un tema como prioritario, pues yo le voy a pedir al gobierno entonces que decrete un estado de emergencia. Claro, porque ¿cuál sería el saldo final, Javier? Que lo que no es emergencia no es prioridad, lo que no es emergencia no se va a atender con seriedad. Exacto. Y entonces, pues todos vamos a querer, ciudadanos y gobierno, que nuestros temas prioritarios estén enmarcados en una emergencia. Es muy interesante, entonces. Sí, porque lo que estás planteando es que la declaración de emergencia me coloca primero en la fila. Bueno, si el gobierno coloca sus temas primero en la fila a través de declaraciones de emergencia, ¿por qué yo como ciudadano no lo voy a hacer? Entonces, pues todos como sociedad giramos en torno a eso. No solamente el gobernador en la fortaleza. Y eso definitivamente, claro, entonces eso tiene otro significado. El que no logró que algo cayera en esa lista de cosas de emergencia, pues que se vaya a hacer la fila. Claro. A ver si su tema en algún momento pues tiene su espacio. Y aquí de nuevo el perdedor mayor en un sistema de división de poderes es la rama legislativa que estableció unas reglas ordinarias que ahora no se van a seguir. Claro, el otro tema es por qué la Asamblea Legislativa, de repente esto no, alguien pudiera decir que no es un tema, ¿verdad?, que le afecta, que le preocupa, por qué la Asamblea Legislativa no está actuando. William, hablemos un poco de la rama judicial. Una de las vías que entonces se supone, ¿verdad? Estamos utilizando esta situación como una especie de mirar como laboratorio cómo están funcionando las instituciones que entonces se supone que definan, ¿verdad?, los parámetros de acción de los distintos actores en el juego democrático, ¿verdad? No ha habido expresiones fuertes de la rama judicial tampoco sobre este asunto, o sé que ha habido algunas decisiones a nivel de instancia, pero corrígeme si estoy mal, pero no hay ninguna opinión reciente del Tribunal Supremo sobre ninguno de estos asuntos. No, de entrada lo que te diría primero es que esto es un gran tema cuando se discute en la emergencia, me refiero a nivel mundial, en términos del reto que significa hasta qué punto se puede o se debe descansar en el Poder Judicial como control al uso de poderes de emergencia por parte de un gobierno. Entonces, porque hay
hay un poco dos enfoques para esto. Un enfoque es, pues precisamente en este momento es que más se justifica, porque puede haber la limitación de derechos individuales y puede haber un abuso, y quien único va a establecer el límite para que no haya el abuso, pues el Poder Judicial. Así que si para algo existe el Poder Judicial es para un momento como este. Esa es una lectura. La otra lectura es, dice, bueno, esto es más complicado porque la premisa de todo esto es que hay una emergencia. Hay un elemento bastante retórico en esto. Como la premisa de todo esto es que hay una emergencia, el manejo de la emergencia siempre es complicado y tiene que haber un grado de discreción y de deferencia. ¿Por qué? Por elementos, por ejemplo, como tú mencionabas, un elemento de información. A veces la información es limitada. El manejo de la información, quien puede estar en mejor manejo de la información por la misma naturaleza del evento que está ocurriendo es el gobierno, y por lo tanto hay que ser deferente. ¿Por qué? Porque si el tribunal, en su afán de controlar, lo que hace es entorpecer, entonces lo que puede estar es obstaculizando el manejo, que siempre va a ser un manejo que va a tener que descansar en el poder político, en el ejecutivo, con un criterio básico de rendición de cuentas en lo político. Si se manejó mal la emergencia, se le pasará factura en términos políticos, pero es difícil tener criterios judiciales para poder establecer esos límites. Claro, a veces, y el peligro es que se convierte en un argumento un poco de extorsión. ¿A qué me refiero? Que el Ejecutivo, cuando lo demandan en el tribunal, un poco juegue retóricamente con esto y le diga al tribunal, bueno, yo estoy tratando de salvaguardar la seguridad pública. Si ustedes me amarran las manos y ocurren más desgracias, ustedes son los responsables. Entonces es un ejercicio retórico que hay que tener cuidado, porque hay históricamente tribunales que han estado dispuestos a dar el paso al frente y decir, vamos a ser diferentes, pero hay límites. Y hay tribunales que realmente han cedido bastante lo que sería el mínimo de lo que tienen que actuar y han sido diferentes. El Supremo de Puerto Rico no se ha tenido que expresar sobre estos temas en los pasados años en términos de órdenes ejecutivas del tipo que estamos discutiendo. Se llevaron unos casos en los tribunales el año pasado, particularmente sobre el tema de los toques de queda. Hubo dos casos en particular. Uno lo llevó un grupo de gimnasio, otro lo llevó un cine. En ambas instancias, el tribunal de primera instancia resolvió a favor del gobierno, validando las órdenes ejecutivas con un lenguaje pues bastante deferente. Uno de los casos siguió subiendo, uno de los casos se quedó. Ellos, quienes perdieron, ¿verdad? Pues no apelaron. En otro de los casos sí fueron al Tribunal de Apelaciones, que hace unos meses confirmó la determinación, y entiendo que la parte demandante estaba considerando ir al Tribunal Supremo. Claro, esto también es interesante, porque un planteamiento que hubo hace un tiempo era, bueno, como todo esto se está flexibilizando, pues tal vez estas controversias se han vuelto académicas. Pero con lo que está pasando en estos días y con los repuntes que ha habido, pues la realidad es que puede ser que podamos, que sigamos viviendo durante estos meses con órdenes ejecutivas apretando, flexibilizando, y en ese caso, pues uno podría esperar que tal vez esto vuelva a los tribunales. Ahora, William, una cosa que yo creo que sería bueno, ¿verdad? Enfatizar a nuestros oyentes en un programa como este, es que lamentablemente es un momento para estar muy alertas como ciudadanos en términos de cómo se va cambiando este peso de los argumentos a favor de una acción cada vez más directa, más centralizada en el poder del gobernador, sin
sin contrapesos por parte de la rama legislativa y hay que recordar que algunos de los desastres más grandes en temas de derechos civiles se han cometido precisamente en función de unas llamadas de emergencia y el caso, ¿verdad? Que es un caso no de pandemia, sino de guerra, el caso de Korematsu, por ejemplo, donde se interna a los japoneses, a los americanos de descendencia japonesa en campos de concentración, porque el ejército hizo un dictamen de que había muchos espías sin haber hecho ninguna determinación realmente seria sobre ese asunto y se llevó al extremo de colocar en unos centros de detención a unas partes de la población precisamente en medio de situaciones de emergencia. Sucedió lo mismo también durante el macartismo con líderes del Partido Comunista de Estados Unidos, o sea que se les encarceló por el contenido de sus ideas, no por sus acciones. Que yo creo que es bien importante que sepamos que tampoco esto está ocurriendo en un vacío, que hay una historia constitucional aquí que nos dice que hay que tener mucho cuidado cuando se acepta. En este caso, yo creo que hay un consenso real de que esta crisis de la pandemia es una crisis muy real y que de nuestra vida no puede continuar como siempre ha continuado. Pero lo que sí yo creo que ha quedado claro hasta ahora en esta conversación es que no hay suficientes pesos y contrapesos para que esta discreción que tiene en este caso el gobernador esté cotejada frente a la rama que en el sistema democrático se supone que represente más adecuadamente las preocupaciones de los electores. Déjame tomar un ejemplo que tú habías mencionado, el momento en el cual se anuncia bloqueos, que era a las 4 o 5 de la tarde, en relación a un toque de queda que empezaba a las 9 de la noche. O sea, el hecho de criticar eso no significa, o sea, la respuesta a eso no puede ser, es que la pandemia es un hecho real, esto no es un complot. No, porque es que no es el tema. El hecho de que reconozcamos la realidad de la pandemia y que el gobierno tiene que tener un margen de actuación para atender esto como asunto de salud pública, no significa que el principio deje de ser que el gobierno tiene que justificar cada cosa que la hace, que tenga el peso de justificar cada cosa que la hace. O sea, al gobierno no se le tiene que dar por ninguna razón el beneficio de la duda. No hay que dárselo. Eso no le va a quitar autoridad al gobierno, lo que le va a poner es una presión, pero claro que tiene una presión. Si tiene la autoridad de afectar los intereses y los derechos de la ciudadanía. Y esa era una medida que a todas luces, pues, o sea, ni siquiera, o sea, no la defendieron. Tan pronto el Tribunal Federal empezó a pedir cuenta, dijeron lo vamos a dejar de hacer. Entonces, claro, uno dice, pues está bien, dejaron de hacerlo, pero uno examina ese episodio y la pregunta es, ¿cómo es que en un primer lugar se le ocurrió hacerlo? Fuera de las cuestiones de logística, que si los tapones que iba a causar, ¿cómo era que alguien pensó? O sea, claro, el hecho de que lo hicieran, lo que hace es enviarle a una señal bien peligrosa del estado mental decisional de los funcionarios del gobierno, que básicamente es que nosotros podemos hacer en esta situación de emergencia básicamente lo que se nos ocurra para adelantar el interés que voy a asumir que tienen un interés público, que esto no es un interés de fastidiarle la vida a los ciudadanos. Correcto. Pero hay cosas que van a poder hacer, hay cosas que no van a poder hacer y hay cosas que una vez las hagan, tienen que tener claro, tengo que ir ante la ciudadanía, tengo que ir ante la prensa y explicar. Sí, y explicar lo que voy a hacer. Es un poco bochornoso, ¿verdad? Que un juez federal en el uso de su función administrativa como parte de un pleito que tiene que ver con la reforma de la policía sea el que
el que detenga una acción como esta. Ese evento a mí me parece que es sintomático de que hay algo en todo este esquema de cosas que necesita ser revisado cuando pasamos por un evento tan grave como ese, ¿verdad? Porque era una intromisión directa dentro de los autos de las personas sin orden, sin ninguna justificación que no fuera. Entonces, hemos visto ya como hay hasta mofa. Yo recuerdo un programa de televisión hace un tiempo que un periodista sacaba un papelito y sacaba como un papel del sombrero y decía, coge, y le daba a la gente. Y pues que esa era la forma en que el gobierno estaba tomando decisiones. Esto era previo a las elecciones. Pero entonces se va creando también una cierta desconfianza. ¿Cuáles son los criterios? Y si son criterios realmente racionales para atender la pandemia. Claro, esa desconfianza también le añade otro elemento que yo creo que es interesante, que trasciende también lo legal. Y es que yo imagino que si uno lo compara con lo que, ¿te acuerdas? O sea, cuando muchas veces se comparaba esto con el Spanish flu, en el 1918 fue, ¿verdad? Sí. Uno ve las fotos en blanco y negro de las personas con mascarilla, pero fíjate como un elemento bien interesante en términos, digamos, pues, sociales de este tema es el acceso a información. Esto está pasando en todo el mundo y todo el mundo está viendo lo que se discute en todo el mundo. Correcto. Entonces, de repente, lo que se hace y se deja de hacer aquí es posible respecto a otras emergencias históricas que se han podido dar. Esta es una emergencia que se da en la era del internet, de las redes sociales, de los fake news, de la desinformación. Y de repente estamos en vivo, todo el planeta, viendo el tema. Claro. Entonces, eso no deja de ser un reto para el gobierno. Claro. Porque lo que el gobierno hace, uno de repente lo puede comparar mirando una noticia con lo que acaban de anunciar que van a hacer en Londres, con lo que van a hacer en Boston, con lo que está pasando en Nueva York. Obviamente están todos los retos de elementos, como dije, lo del fake news, pero por otro lado, la idea esta de que el gobierno tiene un manejo absoluto, un monopolio de la información, claro, y hay que ser deferente al gobierno porque ellos saben más que nosotros. Eso se va cancelando de repente cuando estamos de acuerdo, William. ¿Tú sabes sí, en qué tenemos que estar de acuerdo también, William? En que se nos ha acabado el tiempo. Así que te doy las gracias por esta conversación. Espero que la podamos continuar. Creo que es un tema bien importante que requiere que sigamos conversando sobre él. Así que muchas gracias, William, por esta intervención. Esperamos que puedas volver pronto a Hilando Fino. Gracias a ti, Javier. Muchos saludos. Muchas gracias. A todos. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.